Pues sí. Bien, bienvenidos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por prender su cámara, por escucharme a mí y a Yajaira mientras estuvimos esperando un poquito. Gracias. Entonces, estamos en este bootcamp de 404 TechFound y realmente estamos muy felices de que cada uno esté con nosotros. El día de hoy tenemos estos módulos: incubación y aceleración, startups y spin-offs, venture capital, CVC y Open Innovation, transferencia tecnológica, gobierno y regulación. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a tener el módulo número 2, startups y spin-offs. Y estamos muy agradecidos de tener un invitado súper especial. Él es CEO y fundador de Bloom y va a hacer una masterclass llamada ¿Cómo se originan los proyectos de Deep Tech? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar y te damos tu tiempo a ti, Oscar Castro. ¿Nos avisas si tienes acceso para compartir pantalla, por favor? A Si ver. no, para Hola, ¿qué tal? ¿Me poderte... escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, aunque también A ver, queremos perfecto. verte. No, claro, estoy en mi cámara. Ya, Haciendo. sí, porque no te vemos. Vale, perfecto. Aquí está. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar presentes. Voy a compartir mi pantalla. Sí, ahora sí te vemos. Perfecto. Creo que hay un pequeño delay, de seguro. Creo que sí. Ya, no hay problema. Pero, pero sí, sí te vemos y sí, sí te escuchamos. Ok, hoy les voy a hablar sobre cómo se originan estos proyectos de DICTEC. Mi nombre es Oscar Cáceres, como ya me mencionaron. Yo soy el fundador de Bloom. Y Bloom, de hecho, partió. Voy a contar de forma breve la historia de qué me trae aquí para poder presentarles. Bloom partió como un proyecto de investigación dentro de la universidad, enfocada a poder explorar el mar peruano, utilizando robótica, utilizando IA. Entonces, de hecho, nosotros no estábamos pensando por ningún momento cuando iniciamos este proyecto cómo se va a escalar para que se vuelva un emprendimiento, sino lo que estábamos tratando de hacer es poder atacar un problema que tenemos actualmente de que no conocemos. Aproximadamente el 10% del océano ha sido explorado. El resto no se sabe qué hay bajo él. Es así como nacen, de hecho, la mayoría de los proyectos DICTEC, y creo que lo tengan bastante en cuenta, porque de eso va a poder surgir el éxito o el fracaso de su emprendimiento en este, bueno, en ese tipo de startups. Haciendo una recapitulación rápida de lo que es DICTEC. DICTEC es la frontera donde los descubrimientos científicos o avances de la ingeniería se convierten por primera vez en productos y empresas. Entonces, creo que eso ya lo vieron en la primera sesión, pero siempre es bueno refrescarlo un poco. Lo que distingue a los emprendimientos de DICTEC a otros es que siempre su pilar principal es un descubrimiento científico o es un desarrollo tecnológico. Si es que, o sea, la propiedad intelectual que tiene. Ese va a ser su principal diferenciador y su principal eje para que pueda ser invertible, para que pueda llevarse, para que pueda ser más escalable en el mercado, ah, inclusive pueda transformar o crear todo un nuevo mercado. Y lo genial de estos emprendimientos Deep Tech es que sí o sí están preparados para poder resolver grandes desafíos que enfrentan la humanidad. No estamos hablando de desafíos rápidos como un marketplace, una SaaS, que puede involucrar o que puede estar contenida dentro del sí de toda la startup, pero en sí reflejan retos mucho más grandes. Pobreza, inequidad, escasez de recursos,
Estamos hablando de recursos no sé, que pueden utilizar para energía, recursos minerales, recursos biológicos, etc. Salud física y mental. Los problemas del cambio climático, estamos hablando ya el aumento de incendios forestales, cambios más precipitados en el océano, eh, heladas, cambios de temperatura anómalos, etc. También privacidad y seguridad, bastante tema con el ciberseguridad y energía, ¿no? Energía que viene de la mano con el tema de la IA, propiamente, por los centros de datos, eh, por las megaciudades que se están creando y que se están desarrollando actualmente. Entonces, la variación de energía que nosotros ya tenemos, o sea, no solo eh, las naturales, como son la energía solar y la eólica, ni la eólica, sino también estamos hablando de energía nuclear, que actualmente está tomando bastante relevancia en los países desarrollados. Y las principales diferencias, como ya les estaba comentando, eh, bueno, aquí está lo del IP, que es la tercera, pero también es el tiempo ah, en el cual tu startup este, se lanza al mercado. Estamos hablando que ha pasado por un largo tiempo de desarrollo, un largo tiempo de investigación, de prototipo, evaluación técnica, para que por fin, eh, dependiendo del sector económico al cual el cual estás atacando, el cual estás ideando resolver un problema, va a demorar 3 4 5 10 años. Entonces, esos son los tiempos que se manejan y de por sí, una característica que tiene que tener un emprendedor en Dictep es que tiene que ser bastante resiliente, perseverante y paciente. Ahora, también otra característica diferente es que requiere un alto capital en etapas muy tempranas. Ahora, eso no quiere decir que tu proyecto eh, debe costar millones para que tú recién puedas resolverlo. Lo que quiere decir es que tú tienes que pensar de manera estratégica para saber cómo ejecutar tu proyecto de tal manera de que te ayude a lograr el objetivo principal que quieres. El capital puede estar requerido para qué etapas: investigación, prototipado, equipamiento, pilotos rápidos, etcétera. La otra, propiedad intelectual. Ah, por si acaso, si es que tienes alguna pregunta, duda, escribe en el chat. Tengo dos pantallas, entonces las puedo ver. De hecho, lo estoy viendo aquí en la segunda pantalla. Entonces, puedo explicarles y ver sus comentarios. Entonces, la propiedad intelectual, ¿no? Ahí ya lo que estamos manejando es la manera en las cuales ustedes se van a proteger para que su emprendimiento sea único y que no sea copiable. Eh, Puede estar desde una manera única de poder sintetizar alguna molécula, algún bioestimulante, yo qué sé. Puede estar desde el control que tú desarrollaste para poder maniobrar un robot. Puede estar desde el software, eh, pero un software que integre, por ejemplo, visión artificial, que integre computación cuántica, etc. Puede estar el software que pueda hacer, gestionar una planta nuclear de forma mucho más eficiente. Hay varias cosas que ustedes pueden aquí mantenerlas como propiedad intelectual. Y esto es muy importante porque desde la etapa temprana se prioriza de que ustedes aspiren a este IP que ustedes deben tener, que puedan protegerlos en sus países y en otras regiones donde está eh, su mercado prácticamente. Y bueno, y la otra es el ecosistema soporte. Nosotros sí o sí tenemos que trabajar con un ecosistema bastante unido y que integran bastantes entidades diferentes, desde laboratorios públicos, privados, entidades que dan grants, alianzas con centros de investigación, el sector, bueno, público ya mencioné, el sector privado. eh, Estamos hablando también, bueno, las entidades las voy a mencionar después, pero más o menos me siguen la elección. Eh, y ahora, más que todo, les voy a explicar cómo va a ser el journey o el camino
de una startup DICTE desde la etapa más temprana. Ahora, les había comentado que podemos pasar 3 4 5 10 años eh, tan solo en laboratorio. Eso depende mucho del sector al que tú estés enfocando, ¿no? Y también de la urgencia que tiene el mercado de conocer a las personas correctas. Entonces, cuando hablamos del DICTEC, no es construir rápido, sino es madurar con rigor, con estrategia y pasar toda la ciencia que estés desarrollando, todo el know-how que tú estás teniendo a un negocio con evidencia técnica y con valor real. Entonces, esto va a sonar muy método científico, pero lo estoy traspasando em, con etapas claras para que ustedes se den cuenta de que es necesario para que lo que están desarrollando en el laboratorio pueda ir al mercado. Y partimos desde el problema científico. Entonces, con el problema científico ya empezamos, prácticamente nos estamos enfocando a detectar lo que nadie ve. ¿Qué atravesamos en esta etapa? Básicamente encontrar un reto técnico bastante profundo, que en sus etapas va a ser bastante nicho, que no tenga solución actualmente o que se estén buscando soluciones actuales con las tecnologías existentes. Y aquí las oportunidades directamente están en el contexto donde la ciencia y la ingeniería se están cruzando. A ver, el contexto también aquí representa, por ejemplo, si es que nosotros nos encontramos en Perú, que es un país bastante biodiverso, es una oportunidad gigante para enfocarte en qué biomateriales puede ser formulación de nuevos fármacos. Si estamos, por ejemplo, aquí lo que me gusta más es poder enfocarlos en el contexto donde están pasando la industria. ¿Qué tenemos en el país? Soy peruano. Minería, agricultura, pesca, bastantes temas de em, energía hidroeléctrica. Esos son sectores en los cuales yo buscaría problemáticas si es que me estoy enfocando en TIC. Si estoy en Argentina, podría ser también temas de minerales raros, podría ser, bueno, el contexto ya está más desarrollado en la parte biotecnológica, entonces aprovecharía ese tema urgentemente. En Chile también minería, la parte de acuicultura. Otros países tendrías que buscar bastante, tendría que analizarlo bastante el mercado, pero en sí es empezar por ese sector que te me quiere enfocar, en el cual podría tener una experiencia e ir indagando qué problemáticas tienen con urgencia. Ah, ahorita le vamos a dar la capital de investigación, justo está acá, en esa etapa en cada uno le he colocado. Bien, aquí el tiempo aproximado de ustedes depende de cada uno. Eh, sí insto a que en esta etapa logren poner bastante esfuerzo y tiempo oportuno, porque de esto va a regir de que la estructura que les estoy dejando, de cómo crear su dictate, funcione bien o mal. Obviamente siempre va a haber un riesgo, pero igual la idea es hacerlo correr o atener el riesgo lo máximo posible al inicio. Ahora, ¿qué retos típicos? Formular el problema con precisión técnica. Si es que yo me voy a enfocar en algo de biotecnología y, por ejemplo, mi carrera es mecatrónica, voy a tener un reto más grande. ¿Cómo voy a suplir ese gap que hay entre los conocimientos técnicos que yo tengo propiamente y los conocimientos que quiero atacar? Voy a juntarme con alguien más, voy a buscar personas, investigadores, voy a hablar con la industria directamente. ¿Qué voy a hacer para poder atacar de forma precisa este reto técnico? Y también asegurar que exista evidencia de que no hay solución eficaz. Ahora, eso es sencillo si tú quieres enfocarte a hacer una solución bastante extravagante, pero la idea, como siempre he dicho, es que traten de buscar siempre hacer su estudio de mercado, no su estudio de mercado, sino su benchmark científico, qué papers qué artículos científicos están publicando actualmente, qué laboratorios a nivel global se están teniendo, porque ya estamos hablando de la DICTEC, ¿no? ¿Y qué oportunidades? Bueno, si están en pregrado, están haciendo maestría, están haciendo doctorado, o si están en un centro de investigación de una entidad pública privada, si están trabajando dentro del área de innovación de la empresa,
eh, directamente, ¿no? ¿Qué voy a tener? Acceso a datos científicos y expertos. Esa oportunidad es la principal que yo debería tomar para poder iniciar. Y bueno, también están las bolsas de investigación, competencias universitarias, etc. Y bueno, como ya les comentaba, la idea aquí es hacer literalmente ese estudio, ese marcar esa oportunidad a través de quién? Profesores, investigadores, grupos de investigación, oficinas de transferencia tecnológica. Si es que, no sé, pero por ejemplo, A16Z, que es un fondo es americano, a mí me gusta porque siempre, o YC, publica los retos que quieren ver o las startups que resuelvan ciertas problemáticas. Si ustedes apuntan de esa forma, en sí van a tener más chance de poder encontrar más personas que estén interesadas en ayudarles, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué fondos me van a ayudar a mí completar esa etapa? Ahora, no es necesario que tengan un fondo, hablando estrictamente, pero siempre hay grants, hay fondos públicos que los pueden ayudar. Estamos hablando de fondos y grants desde 10.000 a 100.000 dólares. Eso depende de cada país. Y aquí la idea es cómo puedo hacer yo más con este pequeño fondo. Una vez ya he escogido tu problema científico real, que eso es crucial, viene la parte de investigación y prototipado. Ahora, yo he puesto acá 6 a 18 meses, que eso en sí depende, todo va a depender. Aquí creo que la palabra que voy a mencionar va a ser depende, eh, porque insta de las diferentes circunstancias, contextos en los que te encuentres y el know-how que tú ya tengas de la industria a la cual quieras atacar. Am, Aquí ya estamos hablando de transformar toda la evidencia que yo pude recabar de lo anterior a poder pasarlo a un prototipo funcional que permita pruebas básicas y genere evidencia de que realmente solucione la problemática. Como ya te mencionaba, estamos hablando de tiempos de 6 a 18 meses, un año y medio. ¿Y qué retos típicos surgen dentro de esa etapa? Bueno, está retos típicos con la dificultad técnica para reproducir resultados. Mayormente en esta etapa es donde se quema bastante capital sin tener un resultado claro por dónde ir. Entonces, estamos probando, iterando constantemente para poder conocer cómo es que yo puedo resolver la problemática de la manera más eficiente. ¿Y qué vas a encontrar? También retos típicos. Los costos altos de materiales. Como no estamos haciendo una producción en masa, no estamos haciendo, no tenemos una fábrica para poder construir toda la solución, los materiales van a ser caros, los equipos, los expertos van a ser caros. Es por eso que aquí la mejor oportunidad que también tenemos que aprovechar, siguiendo lo anterior, es aliándonos con universidades. Que al final las universidades son las mecas del conocimiento. Entonces, debemos aprovecharlos. eh, ya ahí ustedes tendrían que plantear con estos centros de información. Ahí veo que me quito en los comentarios. Con estos centros, cómo es que ustedes pueden ir de la mano con ellos. A ver, voy a terminar aquí y paso a los comentarios. Centros de prototipado, puede ser Fab Labs, no sé, Space, etc., ¿no? Dependiendo de qué es lo que encuentres dentro de tu entorno. Cooperación con instituciones públicas, programas con incubadoras, DICTE, puede ser. Ahora, algo que he escuchado en un podcast hace poco es que en etapas muy tempranas, los fundadores DICTE tienen que pensar como una SAS. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes quieren resultados a corto plazo. Su investigación no va a ser a corto plazo. Su desarrollo no va a ser a corto plazo. Pero pensar en lo mínimo que urge que pueda resolver la problemática, que los lleve a ese camino de poder desarrollar un prototipo mucho más robusto, es lo que va a hacer la diferencia en que se queden en la investigación por 5 o 10 años, o que puedan ir probándolo y puedan ir generando
ya pequeños pilotos que les ayuden a poder eh, seguir con su empresa. Y aquí también es importante hablar con más personas, ¿no? O sea, no lo he colocado en este PPT, pero sí creo que lo voy a ir mencionando, que el fundador de Dicte no solo va a ser el que pueda desarrollar la investigación, sino que también tiene que tener la capacidad de poder desenvolverse en el ámbito de negocios. Porque si tú no haces híbrido, ese híbrido que te va a llevar a que la ciencia que estés desarrollando la puedas vender. Si no sabes hacer eso, prácticamente te vas a quedar aislado en un laboratorio como más del 99% de los artículos y de las investigaciones que se hacen. Y bueno, igual, seguimos con subsidios, seguimos con grants, con programas de aceleración. Obviamente aquí incrementa un poco el rango, pero lo ideal es que vayas avanzando en este camino. A ver, aquí tenemos dos. Ah, ya, me informan que tenemos poco tiempo, así que voy a ir rápido. Eh, sí, el tipo de estimado es más que todo por la investigación y el estado del arte. Si ya tienes resultados, alguna investigación previa, es mucho más fácil poder ir, ir prediciendo cuándo te vas a demorar la investigación, ¿no? Eh, Normas para la propiedad intelectual siempre existen, y es que justo ahí lo que nos va a ayudar es poder a determinar en qué etapa estamos de desarrollo de nuestro prototipo. Eh, Cuando nosotros vamos avanzando en este desarrollo de nuestra startup, para el DICTE, normalmente el mercado es lo más lejano que que vamos a enfocarnos. Obviamente tenemos que estar concentrados que en algún momento vamos a vender nuestra solución, pero también es importante determinar en qué etapa de desarrollo nos encontramos. Y para ello existe lo que es el TRL. Hoy decía, bueno, que ahora que la imagen, pero ahí después se los muestro. El TRL es lo que nos ayuda a poder validar si es que nuestra tecnología está lista para poder ser vendida o pueda producirse en masa. Entonces, TRL es Technology Readiness Level. Les insto a que puedan investigar sobre ese término, terminología y todos los TRLs que existen. Normalmente, cuando nosotros empezamos ya a empezar esta validación técnica, estamos en un TRL 3, ¿no? Que estamos ya con pruebas de laboratorio, resultados preliminares, y ya necesitamos empezar a hacer pilotos mucho más estrictos. Entonces, se lleva la tecnología de las pruebas controladas, como estaba mencionando, a condiciones reales o relevantes, no para nosotros, sino para el cliente, para la industria a la cual les voy a vender. Em, y aquí normalmente, ¿qué oportunidades hay? Es no irnos por un cliente B2C. Cabe recalcar que las startups DigTech mayormente están enfocadas en un modelo de negocios B2B, business to business, o B2G, business to government. Entonces, es importante ir empezando a hacer esas alianzas desde etapas muy tempranas para que la aceptación o los pilotos que ustedes vayan haciendo se puedan ejecutar de forma mucho más soft. Y aquí sí, los tiempos aproximados, 12 a 36 meses. Por ejemplo, en mi caso, lo que nosotros hacemos es predicción de, de modelos para poder localizar cardúmenes en el océano, para poder localizar biomasa. Ahora, ¿yo cómo puedo validar esta tecnología que estoy desarrollando? Prácticamente eh, aprovechándome de las temporadas de pesca, que es donde estoy yendo yo en un primera instancia. Y cabe recalcar que las temporadas de pesca, al menos en el Perú, se realizan de la especie en la cual yo me estoy enfocando, que es la anchoveta, se realizan 2 veces por año y están en el rango de 3 a 4 meses. Como estamos hablando un modelo de validación estamos hablando de una validación de un modelo de predicción de biomasa, que prácticamente va a ayudar a gestionar la fauna marina. No podemos solo enfocarnos en un periodo, en una temporada de pesca, sino que necesitamos repetir el proceso. ¿Por qué? Porque cambian ¿cuál es mi variable no controlada? El clima,
eh, las corrientes marinas, contaminación por externos. Entonces, hay bastante ruido en esta etapa de evaluación técnica. Y justo es lo que está aquí abajo. ¿Cuáles son los retos? Escalar los productivos. Yo ahorita me enfoco en una zona geográfica específica. Pero ¿cuál es el reto gigante? Que la biomasa está esparcida por todo el océano. ¿Qué voy a hacer? Voy a incrementar mi región a tal vez, por ejemplo, eh, el norte del Perú, el sur del Perú, el centro del Perú. ¿Cómo lo hago? Mejorar la robustez. Ya, yo obtuve en el modelo o en la prueba técnica, en la prueba de laboratorio, una confiabilidad de 60%, que ya, vaya, es bastante dependiendo del sector en el que me encuentre. ¿Qué voy a hacer para la evaluación técnica? Llegar a un 70, un 75, no sé si se puede llegar aún más. Si se llega, genial, está yendo por muy buen camino. Y claro, tener en cuenta que todas las... Aquí tengo este para... ¿Dónde por? No tengo para enseñar. Eh, que tengo que reducir todo este ruido, estas incertidumbres que haya. ¿Qué oportunidades puedo aprovechar? Pilotos técnicos con socios industriales, y por eso ahí siempre es importante, por ejemplo, si me voy a enfocar en agro, importantísimo conocer asociaciones de cierto, no sé, de cierto fruto que yo voy a ir investigando. Si voy a trabajar con el vino, ¿dónde están los cultivos más, la zona más productiva de vino, de uva en sí, en mi país, en mis áreas rurales? Si voy a estar en un proceso de manufactura, ¿dónde me voy a encontrar o dónde yo me tengo que mover para hacer estos pilotos técnicos de forma mucho más, con mejores resultados, ¿no? Y aquí siempre es importante aliarse por ejemplo, en Perú tenemos lo que son el ITP, que es el Instituto Técnico de la Producción, si no me equivoco, o las CITES, que en este caso son centros de tecnología para sectores industriales, agro, pesca, minería, ¿no? Eso existe en el Perú. En otros países no estoy tan al tanto si existe ese tipo de asociaciones, ese tipo em, de grupos industriales, pero sí, sería bueno de que empieces a investigarlos desde una de etapa temprana, ¿no? ¿Con quién hablar? Bueno, ya les comentaba, esto se va a repetir constantemente. Lo que sí voy a ir agregando es, por ejemplo, que aquí necesito hablar con centros de certificación y estándares. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de que nuestro prototipo va a quedarse en el laboratorio, sino que queremos pasarlo al mercado. Entonces, ¿qué necesito yo para poder hacer que la prueba que hice en el laboratorio sea confiable y que no pueda cometerse errores a gran escala, ¿no? Por ejemplo, aquí, también en Perú, tenemos lo que es el INACAL. eh, lo pongo aquí nada más para que lo tenga. Y sus entidades análogas en otros países también pueden encontrarlas. Y aquí hay fondos mucho más estructurados, fondos de DICTEC. Estamos hablando de que esta etapa va en sí a empezar su etapa de pre-seed. Por ahí para que tengan en cuenta en qué se diferencia de una startup otro tipo de startup. Aquí puede ser más rondas amigables, empezar a hacer ya rondas ángeles y bueno, con menor, que aquí ya se va atenuando el riesgo tecnológico. Estamos hablando de 200.000 a 2 millones de dólares. Eso siempre va a depender del sector en el que te encuentres. Y aquí ya nos vamos a encontrar a los pilotos pagados, que, a ver, puede ser un rango de 12 a 24 meses y en sí ya, mi piloto pequeño que provee una hectárea de agro, que provee en, en una mina pequeña, que provee, no sé, en una región específica, ya. Todo acotado, ¿cómo yo puedo hacerlo para empezar a decir, ya, vamos a suponerlo, ya no es una hectárea, sino va a ser 10 100 hectáreas de prueba, eh,
Entonces, no basta que funcione solo técnicamente, sino que aquí también es importantísimo de que haya personas que quieran pagar, personas, instituciones, entidades que quieran pagar por esa solución. Eh, Tiempo aproximado, 12 a 24 meses. Esto se puede combinar un poco con el paso 3, pero aquí es importante ya que te vayas de que ya hayas hecho tu validación técnica. Ahora sí vamos a fusionarlo más con la validación comercial. Que estén ahí haciendo la combinación para que ya se esté formalizando mucho más estrictamente tu empresa. ¿Qué tenemos? Integración con operaciones existentes de clientes, ajustes de UX, eh, la estructura organizacional y soporte técnico continuo. Eh, Perfecto. Me falta solo un paso más. Entonces, ¿qué oportunidades aprovechar? Universidades, ONGs, startups grandes, socios estratégicos. Y ya empezar, sería hablar con directores de innovación corporativa. Eh, bueno, vamos a seguir con el último paso. Y es la parte de modelo de negocio sólido. No, ya prácticamente aquí estamos, que ustedes ya pasaron por una ronda seed, eh, prácticamente empezar su serie A. Cuando recién encuentras esa parte de modelo de negocio que quieren tu biomaterial, tu modelo de IA, que quieren tu prototipo robótico, bueno, ya, tu robot en sí, aquí ya empieza la parte de sostenibilidad y crecimiento. Y es importante tener contacto directamente con VCs especializados en DeepTech, CITES, CRIDES, Ganesha, HARS. Importantísimo para esa etapa tener bastante consolidado lo que es el fortalecimiento de tu propiedad intelectual y licenciamiento, dependiendo de qué estés desarrollando prácticamente y dependiendo del enfoque que quieres darle a tu startup. Eh, ya vienen fondos mucho más grandes de que tienes que aprovechar, no solo fondos de VCs, sino fondos, por ejemplo, de desarrollo con gobiernos, fondos de innovación, etc., ¿no? Y estamos hablando de fondos de 3 millones a 50 millones. Entonces, eso sería todo por lo que tengo que comentarles. Em, Muchas gracias, Javier, por la invitación. Creo que ya tenemos que estar cerrando. Michelle me indica eso. Y espero que les haya ayudado. Igual, si quieren contactarme, ya les había dejado ahí mi LinkedIn, pero si no, me pueden escribir por aquí, por el correo que les estoy dejando. Gracias, Oscar, por la sesión. Ahora damos el pase al módulo, el cual será presentado por Rosana Balizán de UTEC Ventures. Rosana, el espacio es todo tuyo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a todo el equipo de Deep Tech 404. Ahora me toca a mí, yo soy Rosana Valdizán, soy gerente de innovación y emprendimiento de UTEC Ventures y tengo a cargo el panel. Me pidieron un ratito antes que cuente un poquito de UTEC Ventures eh, y brevemente nosotros somos el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Que tiene como gran propósito resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor. Por eso que me llamó mucho la atención además y agradezco la participación en este panel y en este bootcamp porque precisamente los que estamos interesados en el tema Deep Tech, lo que estamos buscando es precisamente resolver esos desafíos complejos estructurales que hay en nuestro país y en el mundo. Eh, Tenemos más de 10 años acelerando startups en Perú. Nosotros somos la aceleradora e incubadora de la Universidad TUTEC y además de acelerar startups en el mercado, hoy en día justo hemos lanzado nuestro programa de aceleración. Hay una convocatoria en LinkedIn para quienes tengan ya startups en estadio de revenue y que quieran participar. También tenemos un trabajo cercano con nuestros estudiantes y también con el mundo corporativo. Buscamos acelerar no solo startups, sino también lo que le llamamos corporate startups dentro del mundo corporativo y ayudar a formar
no solo emprendedores, sino también intraemprendedores. ¿Y por qué? Porque creemos que tenemos una tesis que es que la falta de startups en nuestro país, tenemos startups, pero podríamos tener muchísimas más. De hecho, si vemos las cifras de inversión de capital de riesgo en Latinoamérica, Perú recibió en los últimos años 10 veces menos de inversión que Colombia o que Chile. Entonces, lo que nosotros creemos y la tesis es que tenemos es que hay una desconexión importante entre los desafíos, estos desafíos complejos que deben resolver los gobiernos y el mundo corporativo, que es el que realmente mueve los hilos de nuestro país, los problemas que las startups quieren resolver y las expectativas de los inversionistas. Y por eso buscamos acelerar startups y corporate startups que tengan ventajas difíciles de replicar. Y para eso me gustó mucho la palabra que usó Oscar del rigor, porque el rigor es súper importante en nuestro modelo en UTEC. El rigor y la disciplina en tres dimensiones, la comercial, la de impacto y la que más ustedes van a conocer seguramente o ya conocen, que es la científico y tecnológica. Comercial, que tiene que ver con conocer profundamente el mercado y tener un equipo altamente alineado y compenetrado. Las de impacto, que tiene que ver con tener esa teoría de cambio y conocer profundamente ese impacto económico, social y ambiental que están entregando a la sociedad, al mundo. Y por supuesto el científico y tecnológico, que tiene que ver con ese entendimiento profundo de la solución, del producto, el servicio que tienen, con capacidad de transformar datos en insights que son diferenciales y que realmente les dan ventajas difíciles de replicar, algoritmos, modelos de utilidad potencialmente patentables y todo lo que tenga que ver con un know-how exclusivo que precisamente haga que las startups y las corporate startups precisamente tengan esas ventajas difíciles de replicar. Entonces, eso es su Tech Ventures hoy día. Cualquier mayor información, igual siempre me pueden buscar y conectar vía LinkedIn, pero hoy día queremos hablar de las startups de ustedes. Entonces, en este panel, eh, ahora me toca presentar a las startups que van a presentarse. Cada uno de los fundadores va a mostrar un slide resumen de su startup para compartir el origen de la tecnología, el punto de quiebre para salir del laboratorio y en qué etapa se encuentra hoy la startup. Entonces doy el pase a Agustín Xavio, a Dan Ramírez, a Francisco Cuellar y a Eduardo Sotelo. Eh, Agustín, quizá empezamos contigo. Dale, buenísimo. Bueno, ¿qué tal a todos? Soy Agustín, soy licenciado en Economía y Finanzas, por ende no vengo del mundo científico, así que en realidad la idea científica vino, en nuestro caso, vino por dos caminos por separado. Obviamente el equipo científico que hace más de 15 años que venía trabajando en revalorizar residuos utilizando hongos y a raíz de la pandemia la desafiaron a desarrollar un biomaterial utilizando hongos y que hicieron, aprovecharon su expertise y transformaron en ese momento residuos de la industria del vino en un biomaterial muy similar al cuero. Esa es un poco la historia contada desde el punto del lado de la ciencia. De mi lado, yo estaba trabajando en banca de inversión, me interesaba mucho el poder transformador de la ciencia en la industria. Que hice? Renuncié a mi trabajo en su momento, salí a buscar equipo, toqué puertas, hasta que finalmente di bueno, con mi actual equipo, con mis cofundadoras, hoy en día en Mycorium. Y hoy en día en Mycorium estamos transformando residuos orgánicos en un biomaterial similar al cuero. Genial. Gracias, Agustín, por esa explicación. Eh, ha sido excelente poco tiempo y muy clara al respecto. Adam, Hola Rosana, ¿qué tal? Un gusto. Hola a todos. Por aquí Adán Ramírez de Green Fluidics. Mi background viene desde la parte de la biotecnología, es decir, yo estudié biotecnología, eventualmente me moví a la parte de gestión de tecnología avanzada. Y bueno, lo que hoy estamos haciendo en Green Fluidics es transformar las fachadas de los edificios en infraestructura activa. Es decir, estamos creando un sistema modular de fachada, el cual ahora utilizamos microalgas, paneles fotovoltaicos, inteligencia urbana, todos ellos en un mismo sistema, y ahora lo colocamos como una segunda piel para edificios, para generar energía, para mitigar la huella de carbono
para dar ahora un atractivo mucho más estético, unos verdaderos green buildings, porque muchas veces los edificios verdes, green buildings, se van solamente por esta parte de green building, por la certificación. Pero nos dimos cuenta que cuando llegan los clientes finales y los usuarios, dicen, ¿dónde está mi green building? ¿Dónde está ese edificio verde que me prometieron? ¿No? Y dicen, ahí está, en la entrada, ¿no? Y muchas veces dicen, ok, pero ¿dónde? Y dicen aquí, en tu logo gigante de edificio certificado sostenible. Y dicen, ok, cuando me vendiste un green building yo pensaba que iba a ser algo atractivo, que combinara naturaleza, que me hiciera sentir bien. Y es de, no, 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 era más en la eficiencia. Entonces estamos transformando la manera de cómo ver este tipo de edificios de una manera atractiva, de una manera tangible, pero sobre todo demostrar también por qué estos edificios pueden ser, transformarse en activos que puedan generar ingresos de manera continua. Y bueno, a partir del uso de microorganismos, en este caso de microalgas, de diferentes ondas de luz, ahora transformamos estos edificios en pantallas durante la noche. Usamos las microalgas como si fueran píxeles, píxeles de pantallas, para ahora generar marketing, advertisement y crear prácticamente pantallas vivas. Entonces, bueno, es la combinación de arquitectura con biotecnología. Y bueno, ¿qué nos llevó a ello? Desde pequeño me encantaba mucho la arquitectura, me encantaban mucho los edificios. Me di cuenta que si quería estudiar arquitectura tenía que ser, pues, bueno dibujando. Y me di cuenta muy temprano, muy chico, que era bastante malo dibujando. Pero por otro lado me di cuenta que me encantaba la ciencia. Entonces me fui de lleno a la parte de ciencia, estudié biotecnología. Y en la universidad, yo soy de México, estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México, universidad pública. Encontré un grupo de investigación que se dedicaba a la parte de biomateriales, de materiales para la construcción, y ahí fue a donde un grupo de científicos, ingenieros, físicos, biólogos, biotecnólogos e incluso arquitectos, pues estaban trabajando con diferentes materiales, ¿no? Pero ahí fue donde descubrimos que este problema que tenían hoy los edificios, ¿no? De tener todo al mismo tiempo, es decir, de ser atractivos, de ser eficientes, de ser energéticamente también proveedores y de que funcionara algo más, estaba todo dividido. Así fue como nos juntamos para generar esta solución que fuera una manera diferente de ser atractiva, de ser tangible y que de fuera también pues generadora de negocio, ¿no? En pocas palabras, así es como nace. Y bueno, el punto de partida fue en donde decidir, ¿no? En qué, no es que dejes no es que dejes de ser científico o ingeniero, sino más bien cómo traduces todo ese lenguaje a la parte de negocios, ¿no? Como lo decía hace un rato Oscar, es esa transición, a muchos les cuesta, a otros no tanto. Entonces es, ¿cómo balanceas eso? Entonces yo creo que ese fue el punto de quiebre y finalmente, ¿no? Cómo encontrar un problema en la construcción y traer ahora una ciencia que no se veía tanto en la construcción como es la biotecnología con la arquitectura y dijimos, ok, eso podemos hacer diferente. En pocas palabras es lo que hacemos. Súper, súper, Adam, qué interesante lo que nos cuentas y ahí vamos a ahondar en cómo fue este Claro, camino para llegar a este punto en el que están ahora. me encanta. Francisco, de la casa. Hola, ¿qué tal, Rosana? Muy Así bien, es, también incubado de parte de Tech Ventures de Perú. ¿Se puede compartir sí, slide? A ver, un segundo. Only one presenter okay. A ver. Ok, creo que está. Hola a todos, soy Francisco, soy CEO de Tumi Robotics. Yo soy y fundador. Soy docente, también soy profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Empecé a trabajar en la universidad en el 2012. En el 2016 fundamos Tumi Robotics. No fue mi primera startup, también soy parte de otra startup que se llama Kaira, la cual dirige Mónica Barca. Menciono esto porque Mónica fue mi alumna en mecatrónica y siempre desde la universidad he estado impulsando gente que busca emprender. Eh, lo que hace Turing Robotics ahora, luego de casi 10 años de existencia, es utilizar robots, inteligencia artificial para hacer inspección de infraestructura crítica o entornos extremos. Son varias soluciones que hemos validado en minería, energía, hidrocarburos y estamos ahora mismo en una situación donde no solo podemos dar los servicios, sino también estamos viendo de transferir algunas tecnologías que no las estamos utilizando como startup, ¿no? Nuestra propuesta de valor es generar datos accionables con inspecciones robotizadas seguras y eficientes, de tal manera que estas inspecciones sean 10 veces más rápido, con cero fatalidades
y disminuyendo los costos de operación y mantenimiento. Eh, Ahí les muestro los tres pasos con los cuales hacemos esta generación de datos. Yo diría que la número uno fue a lo que nos dedicamos los primeros 4 o 6 años, ¿no? Desarrollar robots que entren a los entornos extremos. Luego fuimos madurando. El negocio fue madurando también nuestro expertise en temas de emprendimiento el ecosistema nos hizo ver que teníamos, para ser escalables, teníamos que tener un componente digital. Es ahí cuando nos volcamos más al tema de eh, desarrollo de algoritmos, Edge AI, ¿no? La parte electrónica, los sistemas embebidos que van en los robots, los algoritmos para capturar los datos y finalmente estos datos mostrarles una plataforma de software que nos genere un reporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos últimos componentes son los que diría que hemos estado los últimos 3, 4 años y los que le generan más valor a la empresa y a los clientes. Eh, Hemos desarrollado varias soluciones. Como les digo, yo vengo de la universidad, todas estas, yo diría que las hemos empezado con fondos del Estado, por eso es que hemos podido hacer bastante hardware y hemos hecho robots para inspección de túneles, de canales, de tuberías, de puentes. eh, Infraestructura minera como minas subterráneas, entre otros, ¿no? También hemos desarrollado líneas de robots, le llamamos robots para monitoreo ambiental, que también son entornos extremos, para hacer monitoreo, por ejemplo, de cuerpos de agua, de ríos, tomar muestras de agua, entre otros. Eh, Nosotros, de lo que les puedo decir de todas estas cosas que hemos desarrollado, pongamos que son unas 10, yo diría que dos de ellas ya están generando ingresos, pero justamente no son las más atractivas. Hay una de ellas a la que sí le estamos impulsando mucho más fuerte, que es el tema de minería subterránea, y es la que creemos que nos va a permitir escalar exponencialmente, ¿no? Entonces, quise hacer un resumen acá de lo que hacemos, Rosana, y quedo atento a sus consultas, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Sí, ahora vamos a presentar a una startup más y luego pasamos a las consultas. Pasamos con Eduardo Sotelo de Horus Prosthetics. ¿Estás por ahí, Eduardo? Hola, ahora Ahí. sí. Estaba tratando de hablar, pero no funcionaba el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Eduardo. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias por la invitación. Primero que nada, mi nombre es Eduardo Sotelo. Yo soy gerente general de la empresa Horus Prótesis. Horus es una empresa alemana. Yo soy de nacimiento peruano. A los 19 años fui a estudiar ingeniería mecatrónica a Alemania. A un amigo de la universidad lo atropelló un tren y perdió las dos piernas. En ese momento yo me di cuenta que en Alemania el seguro de salud te puede dar piernas súper avanzadas que te permiten poder volver a correr, volver a tener una vida activa. Y en el Perú, yo recuerdo que todos los amputados que veía estaban vendiendo caramelos en los semáforos o con muletas subiéndose a los micros, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había un problema que tenía una solución en un lado del mundo y en el otro no. Después de la universidad trabajé 4 años en la industria automotriz desarrollando carros eléctricos, tanto de carrera como de uso eh, comercial. Y en la pandemia empezamos a prototipar con mi amigo las prótesis de Horus, ¿no? Han sido hace 5 años, fue así un viaje con muchas subidas y bajadas. Pero al día de hoy hemos desarrollado una tecnología que supera mucho, extremadamente, eh, al humano. Tenemos tenemos la capacidad de producir una prótesis en 10 horas que le queda perfecto a los pacientes, que les ayuda a que puedan tener una vida activa otra vez, lo cual a un ser humano le demoraría en Alemania alrededor de 3 semanas, en el estado peruano alrededor de 1 año a 2 años. Nosotros lo podemos hacer en horas, ¿no? Y esa ventaja competitiva que tenemos hoy en día en el Perú, tenemos desde hace 3 meses operaciones en San Isidro. Hemos tenido más de 50 casos, ¿no? De todo tipo, amputaciones dobles, bilaterales, niños de 7 años, 12 años, señores adultos hasta de 83 años, hombres, mujeres, doble amputación transfemoral, transtibial, todas protetizadas con éxito. Tanto así ha sido el éxito que hemos tenido aquí en Perú, que estamos ahorita
en la planificación de la expansión internacional a los Estados Unidos, ¿no? Y hacer que el Perú sea un hub protésico mundial, gracias a la tecnología que hemos creado en Alemania y que ahora estamos ejecutando en el Perú. Wow, Eduardo, súper, gracias por estar también en este panel. Y qué increíble que como el potencial que tiene el Deep Tech precisamente para cambiar la vida y mejorar la vida de millones de personas. Ahora voy a estar haciendo una serie de preguntas que se han diseñado para este panel. Y la verdad es que les puedo contar de mi experiencia. Yo soy gerente de UTEC Ventures desde abril del año pasado y creo que lo más importante que nosotros tenemos y que puedo compartir con ustedes que tenemos, además de las metodologías, el rigor, la disciplina y lo que les he comentado, es la comunidad que tenemos. Una comunidad que se alimenta precisamente de nuevos emprendedores que reciben consejo, experiencia de emprendedores que ya pasaron por el camino de ser incubados o acelerados. Y lo mismo pasa incluso con los corporates, con las startups corporativas, entre emprendedores que no saben cómo sortear los problemas que hay dentro de sus organizaciones y hay otro intraemprendedor que ya lo pasó y viene y le cuenta y le da desde su experiencia las formas para llegar más rápido y no tener que descubrirlo por sí mismo. Porque obviamente cada uno, todos somos capaces de descubrirlo por nosotros mismos, pero si ya hay personas que ya hicieron ese camino, lo que nos interesa a todos, creo, es mejorar la calidad de vida en nuestro país. Entonces, ¿cómo ayudamos y cómo potenciamos esa capacidad con lo que yo he aprendido y cómo lo puedo retransmitir a otras personas para que ese aprendizaje que he podido tener, pues, se multiplique y avancemos todos más rápido? Entonces, esta introducción nada más es para decirles que todos van a responder todas las preguntas. Voy a hacer todas las preguntas. Pasamos en el orden de Agustín, Adam, Francisco y Eduardo, en ese orden. Y ustedes deciden o sea, qué tanto se explayan en la pregunta. Creo que tiempo para hablar de esos temas es lo que más tenemos y lo que más necesitamos. Y no son tantas preguntas tampoco. Entonces creo que nos podemos dar ese espacio aprovechando de la experiencia que ustedes ya tienen y de lo que han logrado. Entonces voy a dar la primera pregunta y empezamos con Agustín. ¿Qué los llevó a decidir crear una startup en lugar de continuar solo desde la academia o la industria? Sí, en mi caso creo que fue previo el tema de querer armar una startup antes de meterme a trabajar, antes de estar en dependencia laboral, porque desde muy chico me gustaba desarrollar estrategias, diseñar sistemas, ser la cabeza del sistema y no el músculo. Sabía que quería emprender y el trabajar en relación de dependencia era más que nada parte del camino para el día de mañana emprender. No sabían qué, terminé la universidad, no sabían qué emprender. Con el tiempo, trabajando en mercado de capitales, estuvo Beyond Meat, la empresa norteamericana que hace carne a base de plantas, que salió a cotizar en la bolsa y eso fue como para mí algo muy importante, porque eso me despertó un interés muy grande en la ciencia, más que nada en el poder transformador de la ciencia, y ahí fue que dije, listo, es por acá, voy a emprender con ciencia. Y bueno, desde ese momento hasta que me lancé a emprender fue solo cuestión de tiempo y tener el empujón para poder mandarme a emprender. Gracias, Agustín. Adam, Por mi parte, yo creo que fueron dos particularidades. Es decir, al venir del mundo de la ciencia, yo creo que todo el tiempo y cuando estás en una escuela de ciencia, facultad de ciencia, ingeniería, al menos en la ciencia siempre te dice, ¿no? El máximo es llegar a ganar el Nobel. Y siempre lo veía por todos lados, ¿no? El Nobel y hacer una investigación que cure el cáncer y todo. Y está muy bien, son investigaciones que ayudan mucho a la humanidad. Pero definitivamente siempre me pensaba, ¿no? Ok, y si me dedico siempre a escribir artículos y todo ello es, ¿dónde quedan esos artículos? ¿No? Siempre me preguntaba eso, ¿dónde quedan? ¿No? Veo artículos geniales, tesis, maestrantes, doctorantes que están desarrollando mil y una investigaciones que van a cambiar al mundo y rara vez los ves cambiando realmente al mundo. Digo, es parte del proceso, pero eso era lo que me preguntaba. Y por otro lado era el hecho de reconectar. Digo, me hizo mucho sentido cuando encontré este grupo de investigación que estaba en la parte de biomateriales y construcción y realmente fue una reconexión para mí. Es decir, una reconexión de esta parte de la arquitectura, de que me encantaba desde niño y dije, creo que puedo seguir aportando a la arquitectura, claramente sin diseñar o dibujar algo, pero sabía que lo podría hacer ahora desde la ciencia. Entonces, esas dos particularidades fueron las que me impulsaron a decir, ok, vamos a crear algo nosotros mismos, no vamos a esperar que a veces
y creo que es algo muy común en Latinoamérica, lo decías hace rato, Rosana, es que muchas veces los fondos, el apoyo, cada año parece que va disminuyendo en lo general, es decir, no apuestan tanto por la ciencia, por la ingeniería, por las startups, y fue cuando dijimos, ok, si no nos van a apoyar, vamos a crear nosotros mismos ese apoyo, ¿no? Vamos a ver cómo lo logramos. Entonces, todas esas particularidades fueron las que me impulsaron y al final fue de, ok, creemos la startup y yo creo que fue definitivamente la mejor decisión. Genial, Adam. Desafío por todo lado, por fondo, por Así solución, por es. problema a abordar. Buscador de desafíos, somos acá. Francisco, Sí, bueno, en mi caso fue, y creo que es todavía, el ver que desde la academia las cosas iban muy lento, demasiado lento, y la demanda de las empresas era que querían las cosas para, bueno, tampoco para hoy día, ¿no? Pero querían respuestas más rápidas. También me preocupaba mucho el tema de saber. Sí, también el tema de ver cómo hacer sostenible el crear un equipo de gente especializada, de científicos, de ingenieros, que se mantenga en el tiempo, ¿no? Nosotros, yo cuando estaba en la universidad, bueno, estoy en la universidad todavía y tengo mi grupo de investigación, una vez que termine el proyecto, la gente se va, ¿no? Porque buscan justamente trabajos que les permitan sostenerse en el tiempo, crecer, y es algo que en la universidad no se daba. Entonces me preguntaba yo cómo crear una empresa que pueda justamente dar soluciones tecnológicas, científicas, de una manera rápida y dar respuesta rápida a la demanda de la industria, ¿no? Y me di cuenta que en Latinoamérica sí hay pocas, ¿no? En países desarrollados hay más. Entonces vi esto como una oportunidad para crear una empresa de base tecnológica, ¿no? genial, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, en mi caso, bueno, yo vengo de una familia de recursos bajos y desde el colegio estuve becado en Humboldt, el colegio peruano alemán, después el colegio de estudié ingeniería mecatrónica en Alemania y un poco la sociedad, la presión social o lo que te dicen tus papás y todo el mundo que te vayas al extranjero a estudiar. Trabajé en la industria automotriz alemana, que es una de las más avanzadas del mundo, y me di cuenta en ese momento, cuando ganaba bastante bien y tenía mi departamento en Berlín, que no era necesariamente feliz trabajando para una corporate de 44.000 empleados y siendo un tornillo más en toda la máquina. Y, y fue que justo vino la pandemia y me reuní con el amigo que les comenté que perdió las dos piernas y empezamos a prototipar eh, las prótesis y los prototipos funcionaron tan bien que me atreví a formar mi propia empresa. Ujú. Fue un Excelente. proceso largo, ¿no? Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta, y empezamos nuevamente con Agustín, es ¿cuál fue el momento más difícil en los primeros meses como founders y cómo lo enfrentaron? Esta sí va a la vena, a que cuenten, porque Sí. mucha gente pasa por este tipo de cosas y empieza a desanimarse de hacer un startup. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Agustín. Sí, habitualmente lo que suele pasar en las startups de ciencia, pasa mucho en Argentina, que es que se junta equipos científicos con equipos de negocios, entonces es conocer una persona de cero en ese momento, es, si ves que hay match, perfecto, armás equipo. Y creo que uno de los principales retos los primeros meses es el tema de la comunicación. Yo estaba habituado a hablar con otros colegas, otras personas, otros economistas, gente de finanzas y pasar a hablar con científicos. Y es un idioma completamente distinto entre todos. Entonces, sigue llevando tiempo, sí, lo seguimos trabajando el tema de qué interpreta cada uno con distintas cosas, cómo trabaja cada uno, pero la comunicación fueron los principales desafíos los primeros meses y lleva bastante trabajo. Gracias, Agustín. Adam. Retomo yo creo que un poco lo que dice Agustín, definitivamente, ¿no? La parte del lenguaje en un inicio en el equipo es complejo, pero añado la parte de la gestión de roles. Es decir, yo creo que la gestión de roles, porque al inicio uno es todólogo. Es decir, digo al inicio y siempre, pero más al inicio es complicado porque en verdad es uno tan todólogo que quiere hacer absolutamente todo, que el equipo es relativamente pequeño, a donde confías pues son relativamente en un equipo con pocas personas. Entonces, si todos vienen de ciencia, de ingenierías,
Y por más diverso que sea tu equipo, van a tener que hacer actividades que regularmente no les tocan. Entonces yo creo que esa parte de que dices, no, pero ¿por qué me iba a tocar marketing si no me gusta el marketing? Es de, bueno, te toca a ti o a alguien que sea experto. Y está bien, ¿no? O contratas a alguien más, pero entonces es a donde vas entendiendo realmente cómo quieres que funcione, cómo va a funcionar. Entonces esa parte de empezar a delegar tareas desde etapas muy tempranas cuando vas iniciando. Creo que te lleva muchos meses, te das cuenta que algunos son buenos en algo, otros no tanto, pero también ayuda a que conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta cada uno qué puede liderar, qué puede hacer y tú también en qué eres bueno, porque cuando inicias tu startup, piensas que eres bueno en algo y dices, esto me encanta y lo voy a hacer por los siguientes 5, 6, 10 años, pero pasa el primer año y dices... No me gusta tanto. Entonces a veces ahí dices, ok, me voy a dedicar el resto de mi vida a esto. Entonces ayuda mucho ser todólogo en un inicio, pero sí también es complicado si no se administra y se gestiona bien. Buenísimo, Adam. Gran aporte también. Francisco, Sí, en mi caso, como venía de la academia, diría que hubieron dos temas, ¿no? Uno, el de cambiar la forma como hablo, ¿no? De cómo ofrecer claramente mi producto, la solución, ¿no? Identificar el problema, cuantificarlo de una forma clara para el cliente, para el usuario. Eh, no pasar de slides donde había mucha información, muchas fórmulas, a slides donde con tres números o tres imágenes de repente expliques varias cosas. Y el otro también, el tema de que emprender desde la academia, si ya para un alumno puede ser difícil, para un profesor también, ¿no? Tienes ese tema de que cómo un docente va a pensar en hacer dinero, ¿no? Entonces, justamente yo diría que tenía a la mitad o más de la universidad en contra de lo que hacía, porque estaba saliendo de fuera de la línea, que es o de hacer docencia o hacer investigación. Pero felizmente también sobre ese tema leí muchísimo, ¿no? Y el tercer componente, que es el de innovación, en países desarrollados también está muy avanzado. Entonces, países desarrollados se crean espacios donde los mismos docentes pueden dedicarse, por ejemplo, 3 años a temas de innovación, ¿no? A impulsar su startup o ser parte de una startup de algunos de sus alumnos y se desarrollan otros skills, se genera otro conocimiento que luego también puede ser transferido a los alumnos de la universidad, a los mismos profesores, ¿no? Entonces por ahí también tuve que hacer el trabajo de justificar lo que estaba haciendo y cómo eso le genera valor a la universidad. súper. Para quienes nos están escuchando, que lo que están pasando, esos temas de comunicación interna y seguramente discusiones internas por gestión de roles también, porque es muy normal que los socios también tengan discusiones. La comunicación comercial y los paradigmas que se generan desde el mismo sector educativo. Y Eduardo, tú, a ver, cuéntanos, cuál fue, cuál fue el momento más difícil en los primeros meses como founders y cómo los han enfrentado? Los momentos más difíciles, en verdad, son todo el tiempo, creo. O sea, incluso, por ejemplo, ahora que, bueno, en las últimas semanas, el software que hemos creado sobrepasa las capacidades humanas en la producción de una prótesis y incluso es mejor que mi propio cerebro. Entonces, estamos creando una disrupción eh, industrial o lo que va a venir a futuro después de lo que hemos creado, ya sea parte nuestra, otra empresa lo va a hacer. Eh, es así, uno cree que, por ejemplo, cuando se creó el carro, pasamos de caballos a carros, todo el mundo estaba a favor de hacer carros, ¿no? Y eso es, la historia te enseña que no, que las personas que crearon los carros tuvieron que luchar 30 años para demostrar que un carro es mejor que un caballo. Hoy en día nadie se va a imaginar que se compra un caballo en vez de un carro, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo ahorita en Horus. Nuestra solución tecnológica es muchísimo mejor que cualquier solución hecha por un humano. Sin embargo, todo el tiempo hay muchas personas que en la industria que se van a poner a que tu producto sea el mejor, salga victorioso. Entonces, desde el inicio hasta el día de hoy, siempre vas a encontrar viento en contra y siempre yo creo que ser founder lo más importante es que nunca te des por vencido, que siempre eh, creas en tu idea, en tu producto y,
y tengas la resistencia para pasar todos estos momentos complicados. Gracias, Eduardo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mayor reto al pasar de una idea o investigación científica a la propuesta de valor clara para el mercado? Ese tránsito que a veces está roto. Sí, creo que lo más relevante es entender a quién le solucionas un problema, cómo creas valor. Y para eso es fundamental hablar con la gente, hablar con las empresas, entender qué dolores tienen. De hecho, hay un libro muy importante, muy interesante que se llama The Mom Test, que es bastante corto, que te muestra también cómo pasar esas situaciones. Porque a veces uno puede tener una idea genial, se la contás a tus amigos, te dicen que está buenísima, se la contás a tu mamá, te dice que está buenísima, pero todos están siendo políticamente correctos y la realidad es que tal vez no es tan buena esa idea, entonces tenés que aprender a leer entre líneas y descifrar bien qué problema tiene la otra persona. Básicamente, cuánto está pagando la otra persona por resolver ese problema. Eso es lo fundamental. Sí, a eso normalmente yo le llamo también además la oportunidad, ¿no? Cuando uno detecta el problema y es capaz de monetizar ese impacto, entonces lo que encuentra es esa oportunidad. Adam, Yo pienso que fue cambiar el chip, cambiar el chip de la parte de la ciencia a la parte de negocios. Yo creo que nos llevó bastante tiempo y cuando uno piensa que ya lo cambió, en verdad dices, ok, vuelvo a ver lo mismo. ¿Y por qué? Porque muchas veces en la parte de la ciencia, de la ingeniería, justo, ¿no? Ah, somos muy de procesos. Es decir, llevamos procesos, pasos que sabes que es el siguiente y está muy bien porque definitivamente una deep tech startup es parte potencial y incluso en negocios, ¿no? De cómo ir escalando. Pero a veces justo somos tan cerrados en esperar que no, es que esto no va a pasar tan pronto, tenemos que pasar por todo esto, que entonces tu visión del negocio se acorta tanto y se hace tan pequeña que incluso a veces no termina siendo atractiva para la otra parte del negocio, del mercado, de cómo le resuelves el problema. Y muchas veces puede llegar a ser bueno, y también puedes hacer esto y puede llegar a suceder que uno responde con, no, ahorita no, porque todavía nos falta 1001 años para llegar ahí, pero quizás más adelante. Entonces, no lo hace atractivo. Entonces, terminas a veces uno autosaboteándote en todo el camino y piensas que tu negocio nunca va a llegar a ser más, que tu idea nunca va a crecer porque te hacen falta 1000 pasos. Y justo es esa parte lógica que tenemos y que nos enseñan y que seguimos todo un proceso y que la investigación y cómo debemos de llegar a una hipótesis y todo. Entonces, hacer un poco de lado todo eso es crucial para empezarlo a transformar a esta parte de negocios y también que tu equipo esté alineado, porque muchas veces pueden ser doctores, profesores, pueden ser gente con muchísima experiencia, pero justo, muchas veces desde la parte de la academia eso también es de, no, ¿cómo vamos a pasar esto si el rigor todavía está muy enfocado en esto? Entonces, el también hacer que tu equipo cambie ese chip hacia la parte de negocios es vital y que se alineen definitivamente a los objetivos. Entonces, yo creo que eso definitivamente fue uno de los mayores retos, pero al lograrlo es cuando empiezas a entender cómo va a funcionar como negocio. Es decir, pasar de la academia a pasar al negocio siempre va a ser complejo, pero una vez que lo logras, como que sueltas un poquito, ¿sabes? O sea, sí sueltas y dices, ok, ya no me detiene tanto. ujú. Gracias, Adam. Francisco. Sí, yo creo que cuando recién empecé, lo que tratábamos de resolver eran preguntas de investigación, ¿no? Validar una hipótesis, tal vez resolver un problema, pero no me pregunté si ese problema alguien está dispuesto a si alguien está dispuesto a pagar por ese problema, ¿no? Lo que busca justamente una startup es que alguien pueda pagar por los servicios, por el producto, para que uno pueda ser sostenible. Yo creo que ese fue el mayor reto al principio. Ya ahora, curtido, lo que buscamos es tratar de resolver problemas que sabemos que alguien quiere resolver y que va a poder financiar. Y en base a eso ya tratamos de, bueno, hacer un proyecto de investigación básica o investigación aplicada o desarrollo tecnológico o lo que viene después. Pero en base a eso ya es en donde nosotros giramos, ¿no? Ver un problema que alguien quiera solucionar y que esté dispuesto a financiarlo. Yo creo que cuando entendí eso cambié y ya todo empezó a ir un poco más, más rápido también, ¿no? Ujú. Gracias, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, en mi caso, como les comenté, el problema es que a una persona no tiene una pierna, necesita una pierna protésica para poder volver a tener una vida activa.
Entonces el problema era realmente claro y la solución también, el valor agregado que crea el producto al cliente es bastante alto. Eh, lo que creo que sí nosotros cometimos muchos errores fue, de repente, como ingenieros, que éramos casi todos en el equipo al comienzo, es no salir al mercado lo antes posible. Creo que nos hubiera ahorrado mucho tiempo venir al Perú antes. Nosotros hemos llegado al Perú de verdad, hace 3 meses o 4 meses, después de 5 años, tratando muchas cosas en Alemania, en Ucrania, en Perú también. Eh, ma- más que nada, creo que a veces uno no sale al mercado lo antes posible por miedo o no querer escuchar la opinión sincera del cliente. Creo que eso es algo que hubiera cambiado. Gracias, Eduardo. Eso que dicen, el no ya lo tienes, entonces mejor escucharlo cuanto antes para iterar más rápido. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Exacto. Exacto. La siguiente pregunta es como con truco, pero lo que busca y es típico en estos ejercicios también de innovación es que ustedes reformulen la pregunta que acabo de hacer también, pero es ¿en qué punto entendieron que su tecnología realmente resolvía un problema comercial? Bueno, en nuestro caso, obviamente empezamos de la innovación, de que estábamos haciendo un biomaterial similar al cuero a partir de residuos orgánicos. En ese momento eran residuos de la industria del vino, de la uva. Y obviamente, pensamiento lineal, dijimos, acá resolvemos un problema de la industria del cuero, porque el cuero contamina y está asociado a la ganadería y demás. Después, con el correr del tiempo, nos fuimos dando cuenta que no estábamos resolviendo tal problema en esa industria. Y fuimos pivoteando un poquito el eje central de qué problema resolvíamos. Más allá de que hay muchísimo interés por marcas grandes de, por ejemplo, Louis Vuitton o ese tipo de empresas de reducir la huella de carbono asociada al cuero que utilizan, el problema más grande estaba de otro lado, estaba del lado de la generación de los residuos orgánicos, que hay múltiples empresas que generan residuos y esos residuos o van a parar a vertederos o se da alimentación animal y no todo puede ir a alimento animal. Muchas veces pagan para sacarse de encima esos residuos, entonces fue una iteración constante que fuimos haciendo de ir testeando dónde es que estaba el dolor más grande. Y donde vimos que estaba el dolor más grande, ahí fue que nos enfocamos y fue también donde se alineaba también con el propósito de cada uno de los founders y donde más motivado estaba para llevar valor. Eh, es iterativo. En nuestro caso fue bastante iterativo. Ujú. Adam. Cuando nosotros nos dimos cuenta, justo, digo, y fue en una experiencia muy particular, eh, fuimos aceptados por una aceleradora, por Techstars, nos llevaron a París. Justo teníamos un demo day, una prueba de concepto era el objetivo de con ese funding hacer nuestra primera prueba de concepto. La llevamos de México a París, estábamos preocupadísimos y trabajando muchísimo porque fuera eficiente, porque mitigara, porque generara energía, porque todo estuviera perfecto, ¿saben? O sea, es verdad, pecamos mucho de querer hacerlo todo perfecto. Cuando lo llevamos, justo lo presentamos y nos dimos cuenta que todos los potenciales corporates, clientes, inversionistas, lo último que preguntaban era cuánto mitiga, cuánto genera, es decir, todos esos beneficios que pensábamos que era lo que estábamos otorgando. Y más bien nos decían, oye, ¿y el diseño puede ser más atractivo? Pueden ser diferentes colores, puedes utilizarlo para eventos masivos, puedes utilizarlo para gente de Louis Vuitton, para marcas, para algo más fancy, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que eso se repetía 10, 15, 20 veces y regresamos muy molestos porque dijimos, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta de los beneficios y de todo lo que hacíamos? Bueno, hicimos una junta y empezamos a probar ahora esa tesis con nuevos clientes del diseño, de los colores, de lo atractivo, de lo que puede impactar en marketing, etcétera. Y nos decían, es que eso es lo que buscamos, queremos comprarlo, ¿cuándo está listo? Entonces puede y la parte benéfica que estábamos buscando, la parte de beneficios tangibles, fue de, sí nos interesa, pero solamente para nosotros eso es un tick, una palomita en lo que buscamos, pero no es el core de lo que buscamos invertir o gastar. Realmente estamos más enfocados en la otra parte. Y nos dimos cuenta que entonces el dinero iba a provenir de ahí, ¿no? Y entonces Ujú. sí, en un inicio fue complicado, definitivamente el hecho
de romper este paradigma de que queríamos hacer muchos beneficios y que fuera altamente científico, pero también fue el hecho de, ok, pero también tiene que ser muy atractivo, porque si los clientes buscan el atractivo y el diseño, vamos a darle lo que busca el cliente. A partir de ahí fue cuando empezó a generar tracción y fue de, nos dimos cuenta que eso era lo que estaba buscando pagar el cliente sin dejar de lado los otros beneficios. Entonces, sí, fue dejar incluso una parte científica y ahora enfocarnos en el diseño y encontrar esta parte de experiencia de usuario y todo eso, que era algo completamente nuevo para nosotros. Pero no, como decían hace un rato, encontrar al equipo y a las personas que fueran expertos en ello e integrarlos a un lenguaje en lo que a lo mejor no estaban acostumbrados fue parte del proceso. Pero finalmente no encontramos a dónde realmente cuál era el problema que resolvíamos. Gracias, Adam. Francisco, Sí, en nuestro caso entendimos que la tecnología resolvió un problema cuando tuvimos la primera orden de compra, así de simple, ¿no? Y ahí quiero mencionar algo también, que cuando saliendo de la universidad nosotros ofrecíamos robots, vehículos que sean autónomos, etcétera, y el cliente simplemente quería algo que sea teleoperado, por ejemplo, ¿no? Y extraiga video, nada más. Y cuando facturamos por ese primer servicio nos dimos cuenta, ok, si vamos por lo simple, podemos generar revenue, ser estables y eventualmente crear lo que es más complejo después, ¿no? Ya más contentos estuvimos todavía cuando una orden se convirtió, o sea, un servicio específico se convirtió en un contrato de un año, ¿no? Para hacer más de esos servicios a lo largo del año. Entonces, yo diría que es ahí cuando nos dimos cuenta, ¿no? Cuando facturas por primera vez y cuando esa factura, eso luego de un tema puntual se convierte en algo que es recurrente. de acuerdo. Y Eduardo, En nuestro caso, eh, bueno, desde el día uno creo que como es un problema tan tangible, el no tener una pierna y crear una pierna para resolver ese problema, creo que desde los primeros prototipos que se los pusimos a los primeros pacientes en Perú, sabíamos que los pacientes podían, o sea, resolvíamos el problema y teníamos una atracción, pero el gran problema es de que el 90% de amputados en países en vía de desarrollo no tienen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo desarrollas? O sea, poder hacer una prótesis no quiere decir que puedas hacer 8 millones de prótesis para todas estas personas que la necesitan en todo el mundo. Entonces, más que tener la primera venta fue cómo desarrollas ahora una tecnología para poder hacer 8 millones de prótesis a un precio asequible, sin arriesgar arriesgar la calidad, ¿no? Y en todas las regiones del mundo. Entonces eso ha sido el gran problema que en verdad hemos resuelto. gracias, Eduardo. Ahora viene una pregunta que, bueno, la digo, dice, ¿qué tan importante fue construir el equipo fundador correcto desde el inicio? Sí, bueno, ahí estamos partiendo de la premisa de que el equipo fundador desde el Fue inicio fue el correcto. correcto. Claro. Y como comenté antes, en mi caso lo que pasó fue que yo conocí un grupo de 3 investigadoras y a las 2 semanas dijimos, armamos equipo, inscribimos la empresa, entonces fue como un salto al vacío. No sabía cómo trabajaban, no sabía cuáles eran sus motivaciones. Bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta cómo trabaja el resto, si es que hay roles superpuestos. Empezamos a cuestionarnos esas cosas y obviamente se terminó bajando una de las founders porque su motivación no estaba alineada con una startup. Ella quería hacer otra cosa, pero bueno, terminó metiendo. Y creo que ahí no estuvo mal cometer ese error. Hubiese estado mal si hubiésemos seguido con la misma estructura no correcta en ese caso. Creo que ahí lo importante fue aprender de la situación y entender que uno tiene que tener el equipo correcto para hoy. Que hoy tiene que estar el equipo correcto y mañana tal vez el equipo que esté hoy no vaya a ser el correcto y vayan a tener que cambiar cosas. Creo que eso en nuestro caso creo que fue fundamental. Es fundamental tener claro eso para nosotros. Gracias, Agustín. Adam, Eh, Concuerdo y segundo definitivamente lo que menciona Agustín. Yo creo que el equipo es evolutivo. Es decir, en una startup uno tiene que estar consciente que el equipo va a ser evolutivo, que como bien dice Agustín, no todo el tiempo van a estar alineados a los mismos objetivos. Ojalá y estén desde el inicio, eso sería clave. Yo creo que el equipo correcto, por lo menos en un inicio, debe estar muy alineado a la visión, a qué se busca hacer, qué se quiere hacer y ser muy claro incluso antes de dar ese salto, definitivamente, ser muy claro hacia dónde vamos, cuáles son los retos que vamos a enfrentar, económicos, tecnológicos, de infraestructura, etcétera, ¿no?
Yo creo que el equipo fundador definitivamente tiene que ser el correcto con los diferentes skills. Es decir, yo creo que debe de ser diverso en skills. Independientemente de la carrera o del área donde estén, deben de tener skills diferentes porque se deben de complementar. Digo, pueden ser algunos muy buenos en números, en finanzas, pero puede ser que a veces ellos no sean los que van a vender, otros tienen que vender, pero efectivamente no van a ser los que van a desarrollar la tecnología. Y todos deben de comprender eso, que una sola persona a veces también no va a hacer absolutamente todo y que también uno tiene que justo aceptar a dónde es bueno y a dónde no. Yo creo que al inicio eso es lo más vital y eventualmente, en nuestro caso de manera muy similar, iniciamos con un equipo, se bajaron a la mitad de esto dos, reestructuramos el equipo y apostamos por un equipo y un equipo de founders intergeneracional. Y yo creo que eso es lo que nos ha funcionado muy bien. Apostamos mucho por la intergeneración, es decir, mis dos founders me doblan o me triplican mi edad. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a tener esa experiencia relativamente de manera muy rápida, de no cometer los mismos errores que quizás en la inexperiencia no sabríamos. Pero también eso nos ayuda a complementarnos y a tener diferentes puntos de vista de acuerdo a la generación en la cual nacieron o en la que vienen. Entonces eso nos ha permitido, ¿no? Tomar decisiones cada vez más sabias, más apuntadas, pero sobre todo tener un panorama mucho más amplio. Entonces yo apostaría a un equipo intergeneracional y con múltiples skills. Yo creo que es lo que hace un equipo que pueda avanzar. Gracias, Adam. Francisco. Sí, yo en mi caso siempre lo digo, el co-founder es una relación es como un matrimonio, ¿no? Y va a ser algo a largo plazo, ¿no? Yo diría de 2 años para arriba. Tienen que estar bien alineados todos. Va a haber momentos buenos, malos, pero lo importante es saber llevar bien diferentes tipos de situaciones. Hay que diferenciar bien, o sea, un co-founder también va a sacrificar el tiempo, la dedicación contigo, o sea, tú vas a ver que la sufre, la suda contigo. No es alguien que simplemente está unas cuantas horas porque ahí tiene un segundo trabajo al que atender también, ¿no? Es importante poner claro desde el principio cuáles son los objetivos que debe alcanzar cada uno, ¿no? Cada año y verificar que se cumplan. Nosotros también tuvimos una experiencia donde ya uno de los co-founders ya no está, y igual seguimos adelante. Eh, y lo otro que quería mencionar justo por ahí hice una pregunta a alguien, ¿no? ¿Y si los co-founders están en diferentes países? Bueno, lo mismo te digo, ¿no? Como una relación a distancia es muy difícil eso. Yo lo que tengo en diferentes países son amigos también que desarrollan tecnología y lo busco como partners de repente para vender lo que yo tengo acá en mi país, o lo que he desarrollado con mi grupo base, ¿no? Pero yo creo que si en una primera etapa los founders deben estar juntos, debe ser algo presencial en la medida de lo posible y para poder obtener resultados más rápidos, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, en mi caso, eh, bueno, en general formar una startup es súper complicado y los co-founders, o sea, muchos dicen que en el equipo tienes que haber armonía y tantas cosas así, pero en verdad yo admiro a mi equipo porque tienen distintas opiniones a la mía en muchos aspectos. Entonces, ese feedback que te dicen, que te dan, es la razón por la cual los aprecio tanto. Y tenemos discusiones súper fuertes, tecnológicas, en todo sentido. Y es la razón por la cual los aprecio tanto, en verdad, de ellos, ¿no? Entonces, yo no creo mucho yo soy un poco bruto en el sentido de que me gusta mucho romper cosas, tratar cosas nuevas. Todo lo que hemos tratado en Urus para llegar a esta solución que hoy es realidad ha sido tan doloroso y tantas opiniones adversas en todo sentido, comercial, tecnológico, que en verdad yo creo que el mejor equipo es el que más se contradice y más se crece tratando cosas distintas. Eh, Todas las personas también tenemos una vida privada, naturalmente, y todas las personas también no aguantamos la misma presión, el mismo dolor, el mismo sufrimiento de seguir dándole, te equivocas, otra vez, otro palazo en la cara, otro palazo en la cara. Entonces, también es comprensible que no todos vamos a durar años tratando de esto, sobre todo las soluciones de hardware, que son los development loops, ¿no? Como tú mejoras un prototipo, puede demorar meses, dependiendo del supplier, donde tienes en China, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces,
que te llegue la pieza, que la pieza se la pongas al paciente o a la máquina de test, de testeo, que se rompa la pieza, luego otra vez a mejorarla, otra vez a rediseñarla. Entonces todo se vuelve mucho más lento en hardware startups, que es en nuestro rubro. Entonces es mucho resistencia, mucho dolor por muchos años. Y nada, mantener a personas unidas en todos ese aspecto es mucha comunicación y que el equipo crea en la misión, que en nuestro caso también nos ayuda mucho, que es una misión muy loyal, ¿no? O sea, hacemos caminar a niños de 7 años, como mencionaba, y a quién miércoles en este mundo no le alegra que un niño de 7 años pueda volver a jugar fútbol, ¿no? Entonces todo eso también ayuda, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo por el cual todos tus co-founders o tu co-founder se va a levantar todas las mañanas a recibir un palazo en la cara? Por así decirlo. Gracias, Eduardo, y totalmente de acuerdo con cada una de las opiniones de lo difícil, además que es mantener cohesionado un equipo y a quienes nos están escuchando, que ya están creando sus propias startups o están pensando crearlas, es bastante trabajo que a veces, y yo lo puedo decir también desde una aceleradora y también porque también he tenido un emprendimiento en algún momento. No descarten incluso acelerar esta buena compenetración con expertos, ¿no? Coaches de liderazgo, psicólogos que los puedan acompañar en acelerar esta compenetración. No lo descarten nunca porque precisamente los esfuerzos mentales que se hacen a veces para cuando uno emprende son muy fuertes y demandan también poder descargar con deporte, con terapias también, terapias como de equipo, así como las parejas tienen terapias, también los founders a veces necesitan esas terapias para acelerar esa compenetración. Para pasar a la siguiente pregunta, quería saber si alguna de las startups salió como spin-off de alguna universidad o ha partido de cada uno de ustedes. No. ¿Mm? Sí, yo Ya. diría, Rosana, yo soy un spin-out. O sea, puedo comentar sobre esa pregunta si desean, si no hay alguien más. Perfecto. Sí, la pregunta principal es ¿qué aprendizaje te ha dejado la relación con la universidad o con el centro de investigación de donde saliste? Sí, mira, hay dos términos importantes, ¿no? Spin-off y spin-out. Spin-off, la universidad tiene influencia sobre la startup, ¿no? Es parte del directorio, digamos. Spin-out no sucede eso. Y yo me considero un spin-out de la universidad no porque haya querido, sino porque cuando se dio todo esto hace 10 años, 8 años, en la universidad que proponía el tema de crear startups como profesor, no estaban las bases sentadas en la universidad, no había ningún reglamento y la verdad la universidad se moría de miedo al respecto, ¿no? Yo me acuerdo cuando venían todos los expertos y me decían, y la propiedad intelectual tienes que hacer esto, y los de emprendimiento, y cómo vas a hacer ese tema en los laboratorios que se usan, etcétera. Al final yo vine con una pregunta bien simple, ¿cuánto quieren de equity por la empresa? Y nadie lo supo, todos los expertos se quedaron callados, nadie supo responder. Y era un tema de tomar una decisión rápida porque si revisas literatura de Innovation Management, todo esto se reduce a que las universidades crean spin-off justamente para tener un porcentaje de la empresa y cuando tenga un exit, recibir ese beneficio y reinvertirlo nuevamente en investigación, innovación, etcétera, ¿no? Entonces la universidad no sabía eso y los abogados menos. Los abogados dijeron, no, déjalo ser, ¿no? Eh, Esa fue la experiencia. No hay en el Perú todavía universidades que sepan cómo manejar este tema. Recién estamos poniéndonos fuertes en temas de transferencia de tecnología, por ejemplo, ¿no? El know-how que se crea en la universidad, cómo lo transfieres a una empresa, a una startup, pero creo que debemos acelerar este tema de cómo crear startups, spin-offs desde la universidad y que las reglas estén bien claras, ¿no? Y yo como académico, como alguien que crea empresas de la universidad, entender, ¿no? Ah, mira, la universidad me da espacios, la universidad me da facilidades en mi horario como docente para poder dedicarme a la empresa. Entonces, todo eso se puede valorizar y tú puedes decir, toda esta valorización en 2, 3 años vale tanto, la empresa va a tener, la universidad puede tener tanto por ciento de equity de esta startup, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo transmitir, ¿no? Acá nos falta mucho por avanzar, deben haber universidades que empiecen a tomar ese riesgo, así de simple. Gracias, Francisco. Entonces vamos a la siguiente pregunta, pero súper importante la respuesta de Francisco también para quienes están pensando también salir desde la universidad. La siguiente pregunta habla de los obstáculos para crear o escalar startups deep tech desde Latinoamérica, desde este espacio del mundo, desde este continente.
Agustín, ¿podrías empezar tú? Sí, obvio. Yo creo que uno de los principales obstáculos es el financiamiento. En Latinoamérica hay, creo que pocos inversores, hay pocos casos de éxito, si es que hay algún caso de éxito Deep Tech en Latinoamérica por ahora, y la mayoría de los casos de éxito son de software as a service, entonces se complica mucho el financiamiento, hay menos financiamiento, hay más aversión al riesgo. Si buscas financiamiento fuera de Latinoamérica, por ejemplo en Estados Unidos, te pide más validaciones, en Europa lo mismo. En resumen, creo que el financiamiento es uno de los mayores obstáculos hoy en día para Deep Tech. Ujú. Adam, Creo que ya nos ganaste la respuesta, Agustín. Pero sí, definitivamente el financiamiento. Y yo creo que va de la mano, es subsecuente, pero yo creo que el hecho de, a ver, en empresas biotech o hardware, definitivamente, ¿no? Va de la mano que como no hay mucho financiamiento, entonces avanzas más lento. Entonces, regularmente este avance lento, y como decía Agustín, en la parte externa o a veces hasta en tu mismo país, piensan que vas lento porque no tienes lo suficiente, el equipo no están traccionando lo suficiente. Entonces, justo ese reto es de cómo mostramos, cómo podemos traccionar, cómo podemos avanzar, definitivamente con el financiamiento más mínimo. Pero aquí viene lo que realmente tenemos de ventaja en Latinoamérica, que creo que somos bastante innovadores. Yo creo que somos una cosa exagerada de resolver con lo menos que tenemos. Y eso es lo que les encanta también de parte extranjera, Estados Unidos, Europa, de que con poco hacemos mucho. Y cuando dicen, oye, te voy a dar este financiamiento, pues parece que vas a hacer maravillas. Entonces, justo es el cómo tratar de resolver esa parte financiera a través de colaboraciones, alianzas, corporates que quieran pilotear, probar contigo. Entonces sí, el financiero yo creo que es uno de los retos más grandes, pero yo creo que el reto más grande es, si lo dejamos de lado, cómo podemos mostrar que lo que tenemos puede tener mucho valor y que podemos traccionar una vez que tengamos ese dinero. Entonces el reto más grande quizás no es en el financiamiento, sino cómo traccionamos con poco. Ese es el mayor reto. gracias, Adam. Francisco, Sí, yo creo, coincido con el tema de financiamiento en la TAM, es difícil. Y otro tema, no sé cómo llamarlo, voy a tratar de explicarlo, pero que creo que también es la madurez del ecosistema de innovación de la TAM. Y me refiero no solo a la madurez de las startups, sino también de las empresas, incluidas las corporativas, ¿no? A mí me ha pasado mucho, cuando estás tratando de levantar dinero y hablas con el VC siempre te dice, ¿cuál es tu diferencial? ¿Qué estás haciendo lo que ya no existe, ¿no? Pero hablas con el corporativo y te dice, oye, desarróllame, no sé, este módulo para gestión de flota minera y te están pidiendo cosas que hayan inventado en Alemania. De repente tienes 20 empresas que han hecho eso, ¿no? ujú, Entonces, tú dices, oye, pero yo voy a hacer esto, me quieres pagar poco y las otras empresas de países desarrollados cada una han recibido $2 millones para hacer su prototipo. Eh, Así me he encontrado varias veces, ¿no? Que nos piden hacer cosas que no necesariamente es lo más innovador o que resuelve un problema realmente grande, porque ya está resuelto, y todavía contactan a la startup pensando que tú eres un proveedor que ya tiene un producto final, ¿no? ¿No? ¿Qué me vas a vender que ya sea más barato de lo que yo he visto? Algo así. Eh, Eso es algo que he podido identificar en la TAM, ¿no? En países desarrollados, no, en países desarrollados la tienen bien clara, creo que tienen bien mapeado varias cosas que está resuelto que no, y nosotros como startup apuntamos a desarrollar productos que justamente donde hayan nichos, cosas que no se han resuelto todavía para poder tener un diferencial, ¿no? Ahí estoy hablando de mi experiencia nada más. gracias, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, bueno, el financiamiento creo que no solamente Perú lo tiene o Latinoamérica, sino incluso hasta Europa, ¿no? Hay muchas startups europeas que terminando sus rondas más altas en Qatar o en Dubái o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que el problema de financiamiento lo tenemos todos. Al final, Rappi, las startups más grandes de Perú también todas son de Delaware, ¿no? Entonces, al final terminan siendo empresas americanas también. No solamente que el founder es peruano, pero la empresa en sí es el capital y toda la inversión al final va a ir a parar a los Estados Unidos. Entonces, algo que aprendí en estos años de founder es ver todas las desventajas, cómo lo puedes usar como una ventaja, ¿no? Pero en caso del financiamiento creo que es un problema que se puede solucionar como lo ha hecho China en la parte más estatal, ¿no? Que es algo político, que bueno, no vamos a entrar al caso. En otro punto que veo que hay una dificultad muy grande es una infraestructura.
y es una desventaja bastante grande de infraestructura tecnológica en toda Latinoamérica, es extremadamente baja, ¿no? O sea, y yo creo que eso, para resolver ese problema de infraestructura, en verdad puedes usar la falta de infraestructura, o sea, la negatividad, la desventaja como una ventaja en el sentido, por ejemplo, como lo hizo Horus, ¿no? Hacer una startup protésica médica en Europa me hubiera costado una inversión aproximadamente de 15 a 10 millones, ¿no? Nosotros lo hemos logrado con 1,5 millones de euros de inversión. ¿Por qué? Porque toda la parte de prototipado de productos, este producto médico europeo lo hicimos en Perú, donde no hay una infraestructura absoluta en nada de lo que es productos protésicos, entonces no hay regulaciones, entonces puedes prototipar mucho más rápido. Entonces eso es un poco o sea, nosotros vemos muchas desventajas en nuestro ambiente, en el Perú, en muchas cosas, pero ¿por qué no nos podemos a pensar cómo usar estas desventajas como una ventaja? ¿No? De repente si tienes una startup en algún otro rubro que no sea biomecánica, que no sea prótesis, ¿en qué otro rubro en Europa es súper regulado y acá no? Y vas a poder crear una solución mucho más rápida debido a que tienes flexibilidades en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, eso sería mi consejo, cómo todas estas desventajas voltearlas a que sea una ventaja. Gracias, Eduardo. Y ahora voy a cambiar un poquito la siguiente pregunta que hablaba mucho de las experiencias levantando capital, porque las han tocado de alguna manera, pero sí me gustaría, ustedes que sí han tenido que salir a buscar capital por tener una startup deep tech, no hay forma de avanzar sin financiamiento. ¿Cuál es alguna anécdota que les haya pasado en esta búsqueda de financiamiento con algún VC, con algún inversor ángel, que puedan comentarnos, ¿no? Que nos pueda hacer reír o simplemente también entender cómo es esa interacción cuando ya tienes enfrente a ese VC o a ese ángel del que quieres finalmente convencer para que financie tu proyecto. Agustín. Sí, estoy pensando en alguna anécdota, pero creo que una anécdota importante, en su momento nosotros estábamos buscando una ronda medio puente, conseguimos un inversor que nos iba a poner $300.000 para hacer ese puente. ¿Qué pasa? Fuimos a hablar, nos había pedido un par de cosas de hablar con nuestros inversores actuales, tuvimos un par de idas y vueltas y finalmente se terminó cayendo la inversión y estábamos a meses de quedarnos sin plata. No fue dentro de todo una anécdota graciosa, pero fue un momento de, ok, sí, y después, después decir por qué pasó esto. Yo creo que lo más importante fue el aprendizaje de esa situación, que ya teníamos todo tan avanzado y no terminó sucediendo. Y nada, yo hoy en día lo tomo como algo positivo porque dejó enseñanzas. Después, obviamente, no es que nos quedamos sin plata, sino conseguimos otros inversores, pero fue como una oportunidad que la teníamos ahí por cerrar y no sucedió por un tema de diferencias que tuvimos con nuestros founders, perdón, nuestros founders no, con nuestros inversores, de que uno tiraba un poco más de la soga que otra cosa y bueno, se terminó cayendo la inversión. Ujú. Gracias, Agustín. Adam. Para nosotros algo que aprendimos fue que los fondos, los VCs, las aceleradoras, al final hay personas detrás. Es decir, yo creo que no es una transacción pura. Es decir, a veces uno como founder los ve como si fueran, es decir, signos de peso, personas con signos de pesos andando. Y por el otro lado, nos hemos dado cuenta que también los VCs nos ven a los founders como alguien que les va a hacer ganar su mismo dinero 10 100 veces más. Es real, ¿no? Todo es real, pero al final somos personas y no son meramente transacciones. Entonces, justo para lograr ese cometido que uno busca como startup, de levantar dinero, pues es siempre, ¿no? Tratar de abrir la puerta como persona. Es decir, independientemente del dinero, y hasta uno lo ve, es decir, si llega un amigo y te pide dinero, que le prestes, que le des, dices, bueno, quizás no te voy a dar todo, te puedo dar un poco, etcétera. Le preguntas para qué lo quiere, cuándo te lo va a devolver. Lo mismo quiere un inversionista de tu parte. Pero justo se lo das a tu amigo porque existe una relación. Si llega una persona desconocida de la calle y te pide dinero, 100% seguro que no le vas a dar ni un solo peso, no le vas a dar nada de plata. Entonces eso nos ocurrió, es decir, cuando entramos a la aceleradora de Techstars, nos invirtieron, quedamos, pero antes de eso quedamos en lista de espera por meses, parecía que ya se había caído todo el due diligence después de tres etapas, de estar hablando, entrevistas y todo. Pero algo que realmente cambió
fue el entender que en su momento quien estaba detrás, la Managing Director, tenía pues ciertamente experiencia con startups de México, en nuestro caso. Eso nos ayudó a hacer como que más fácil la relación. Me ayudó también el hecho de estarle mandando mensaje cada 2, 3 días si tenía actualización, de contarle algo nuevo que habíamos logrado. Entonces, digo, a veces parecer aquí insistencia, pero el hecho de estar presente en esta persona hizo que cuando se cayó un due diligence de una de las empresas que habían aceptado, sabían a quién le podían llamar para ser esa persona que llenara ese espacio. Ujú. Afortunadamente fuimos nosotros y tomamos el riesgo, ¿no? Tomamos el riesgo de decir, ok, sí vamos, pero todavía vamos a correr un due diligence, pero parece que tienes una oportunidad muy grande delante. Y bueno, al final es correr riesgos, mantener contacto y siempre pensar que lo que hay detrás son personas. Es decir, y que las personas, ¿cómo vas a acercarte? Pues bueno, no vas a acercar pidiéndotele algo, ¿no? Vas a tratar de entender todo lo que hay detrás y el contexto. Y si ambas cosas hacen sentido, pues bueno, va a fluir. Y si no, rara vez va a fluir. Entonces yo creo que eso fue lo que nos dejó esa experiencia. Gracias, Adam. Francisco. Sí, a ver, yo les puedo contar dos experiencias. Una cuando levanté la primera vez dinero con un ángel inversionista. ¿No? Esta fue con Javier Calvo Pérez, el dueño de Liderman. Eso fue hace 6 años, me acuerdo, y fue con mi otra startup, con Kaira, ¿no? Que estábamos buscando un financiamiento de $70.000. Le comenté a Javier de la iniciativa. De hecho, viajamos con él a Silicon Valley a ver unos temas de innovación por otro proyecto. Le presenté la propuesta, ese día me dijo que no. Al siguiente día salió una noticia en el comercio, me llamó inmediatamente y me dijo, ¿dónde deposito el dinero? Sin más preguntas, ¿no? Por un tema que confiaba en mí. Entonces, sí, el tema de personas es muy importante, ¿no? ¿Qué tanto confía en ti esa persona? ¿Qué tanto cree en ti? El otro, cuando levantamos dinero de VC, de Hacks, en el 2020, recuerdo que estaba viajando yo a China, a Shenzhen, y sabía que la aceleradora estaba por ahí, ¿no? Llamé, pregunté, no era fácil encontrarla. La cosa que me dio una cita, yo quería ir a ver cómo funcionaba el entorno de innovación que tenían ahí en China. Y me dijeron, ¿y tú a qué te dedicas? Les di el pitch y nos dieron financiamiento, ¿no? Así sin esperarlo también. Mm, Lo único malo es que justo nos dieron financiamiento en pandemia. Entonces, esos 6 meses que teníamos que haber pasado en China, en Shenzhen, escalando el producto, haciéndolo súper barato el hardware, ¿no? Etcétera, no lo tuvimos, todo fue virtual. Sí, esas dos experiencias podría compartir. gracias, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, a mi primer inversionista también fue una experiencia creo que bastante única porque estaba, estaba en una etapa muy crítica y simplemente me acuerdo que estaba en Berlín y era una noche de invierno y de la nada estaba sentado en un bus y vi un carro con una propaganda de una ortopedia y dije, oye, ¿por qué no llamo al gerente general de la ortopedia y le pregunto si quiere ser, si quiere ser inversionista? Y lo llamé de la nada, me contestó la secretaria me dijo, me pasó con el gerente general y, y le piché de que quería hacer prótesis para Latinoamérica, para Perú, y le encantó la idea. Me dijo que él había estado en Haití haciendo prótesis en el terremoto del 2006, creo que fue 2007. Y, y de ahí lo conocí y, y en la segunda reunión invirtió 30.000 euros. Este, y, y ahora es un amigo muy, muy cercano del señor. Y, y fue gracioso. O sea, fue simplemente una llamada así a alguien en un momento muy crítico donde de verdad necesitábamos levantar esos 30.000 euros para que el banco nos dé un préstamo de 1,2 millones de euros. No siempre te pedían que alguien de la industria crea en tu producto y hay muchas cosas en muchas historias, no sé, o sea, muchas historias que en verdad cuando uno no te das por vencido aparecen como ángeles, ¿no? O sea, por eso de repente también se llaman ángeles, porque es como que son como que milagros y esos milagros he tenido y sigo teniendo varios, que tú no te explicas por qué pasan las cosas como las pasan, ¿no? Y es por eso que creo y digo también que siempre es muy importante creer a ciegas en tu producto y jamás darte por vencido. Gracias, Eduardo. Qué bonita historia lo que cuentas también. Llegamos al final
Y hay una última pregunta, y la última pregunta es precisamente qué consejo práctico le darían a un investigador o a un estudiante que quiere convertirse en founder Deep Tech. Sí, yo por mi parte, si es consciente de lo que implica, de tal vez estar comiéndote ahorros, estar tal vez al principio de noche sin dormir y que después venga un momento de tranquilidad y después volver a estar intranquilo, que sea una montaña rusa, que arriesgue. O sea, que se manda a emprender, porque el que no arriesga no termina teniendo una historia que contar. Nada más eso. Gracias, Agustín. Adam. Claro que sí. Yo les aconsejaría definitivamente que sí, como bien dice Agustín, el camino es largo, pero yo creo que siempre lo hace más grato estar mejor acompañado. Y yo creo que estar buen acompañado viene, como bien decías antes, Rosana, de coaches, de mentores, de alianzas, de aliados estratégicos, porque definitivamente el mundo del emprendimiento es muy solitario, es decir, emprender en verdad, si uno a veces no se echa, no sé cómo se diga en otros países, porra, si no se alienta, uno a veces el resto no sabe qué es lo que estás haciendo. Entonces siempre ir acompañado, buscar alianzas. Muchas veces uno piensa que la parte que hace falta dinero o recursos es algo que nos detiene. Yo creo que no nos detiene, más bien nos detiene las cosas que no hemos intentado. Es decir, todas las cosas que no hemos intentado y que por miedo no lo hemos hecho son las que nos detienen. Hoy creo que cada vez más, después de todos estos años en este mundo, me doy cuenta que cada vez es relativamente más fácil acceder a más personas. Y digo relativamente porque no todos contestan. Pero luego es un juego de números, un juego de números a donde se envía 100 mensajes, responden 10, pero esos 10 son los 10 que te pueden cambiar la vida de tu startup. Ujú. Entonces, siempre eso, atrévanse, manden mensajes como locos, hagan incluso hasta alianzas con los que piensen que no vendría nada bueno y al contrario puede ser que sea incluso el que te apoye más. Y finalmente yo creo que cierro con algo bien chistoso que ahorita veía cuando terminamos de dar todas nuestras experiencias, es de que van a convertirse en contadores de historias. Si se dan cuenta, cada uno de nosotros contamos una historia y no fue el hecho de solamente decir, levantamos 200,000 a tal. No, hubo todo un contexto para contarles cuál fue nuestra experiencia detrás, pero es en eso, en lo que tienen que transformarse, en contadores de historias, porque al final de nuevo, no somos transacciones, no somos monedas, somos personas que interactúan con otras personas y es ese nivel de conocimiento, de más bien de convencimiento que el que tienen que dar a la otra persona. Así que eso les diría yo. Gracias, Adam. Francisco. Sí, yo les diría que el tema, bueno, ya lo he mencionado acá, ¿no? El tema de colaborar, sobre todo entre los pequeños, que trabajemos juntos para ofrecer soluciones de mayor valor a clientes grandes como corporativos, que yo que trabajo con corporaciones mineras, ¿no? Antes era un poco más cerrado yo. Creo que eso viene en la universidad también como investigador, que prefieres trabajar solo, no tienes mucha confianza, pero realmente al final del día es ganar la licitación, ganar el concurso, y cuando te das cuenta contra quién compites algunas veces, es ideal, genial que varios pequeños se junten para ofrecer algo con mayor valor, ¿no? Yo les recomendaría eso, que se abran un poco y empiecen a trabajar con startups similares, o que sumados el valor de ustedes dé más a sus clientes, ¿no? Gracias, Francisco. ¿Y Eduardo? Sí, sí, yo creo que el emprender es algo que el aconsejarle a alguien a emprender es complicado porque es muy doloroso emprender. Entonces a veces uno no le desea eso a todo el mundo, pero en mi caso, yo cuando estuve trabajando en la industria automotriz, en una vida, bueno, yo también trabajé en la universidad, en laboratorios, ¿no? Y tienes que tener concursos, 3 años, y sé que tampoco era una vida muy sostenible. Y después cuando trabajé en la industria, era una vida mucho más sostenible porque tenías un sueldo fijo, los salarios eran mejores. Pero yo me hice la pregunta siempre, ¿quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida? O sea, me imagino teniendo 65 años, de repente con mis hijos o mis nietos, y decirle, "Oye, yo estoy orgulloso de trabajar en proyectos para Mercedes-Benz, haciendo paquetes de baterías de litio, para que, no sé, para que el directorio, los accionistas de Mercedes-Benz, todos esos alemanes sean más ricos de lo que ya son, ¿no? O quiero hacer algo en verdad en mi vida para cambiar la humanidad a un estado mejor que el que estamos ahorita. Y esta pregunta me la hice por varios años, ¿no? Por lo menos un año entero.
todas las noches y yo me despertaba y era lo mismo, trabajar en una empresa grande, fin de mes, estaba feliz porque recibía el dinero. Y llegó un momento en que tomé la decisión de emprender, ¿no? Y fue tirarte en la piscina y ver si hay agua o no. Y la mayoría de las veces no hay agua, entonces, como lo repito, es muy doloroso, pero si es que tú ya tienes tanto tiempo y te estás preguntando todas las noches, oye, tengo que hacer esto, oye, soy feliz haciendo esto, oye, me imagino los siguientes 40 años haciendo lo mismo, entonces yo creo que tú y yo, tu interior te va a dar la respuesta correcta. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los cuatro por todas sus intervenciones. Me ha encantado ser parte de este panel, hacerle las preguntas, escuchar sus historias. Y gracias a Ale, Piero, Oscar y a toda el equipo de Deep Tech 404. Creo que acá estamos en una situación en la cual se está creando una comunidad bien interesante de personas que están interesadas en resolver esos desafíos complejos y le están dando el espacio y la importancia y la madurez que significa asumir ese rol de empezar a resolver esos desafíos, ¿no? Juntándose, entendiendo cómo hacerlo, preguntando y haciéndolo, ¿no? Y tomando decisiones para hacerlos y enfrentarse a todas estas dificultades que vamos a seguir teniéndolas si hemos decidido encaminarnos por este rumbo. Desde nosotros, desde UTEC Ventures, de hecho, para nosotros ese es el único camino que podemos seguir para seguir desarrollando nuestro país y seguir impactando en el ecosistema. Así que feliz de poder haber participado y feliz de seguir participando más adelante. Hay más de 200 personas en este chat y eso es una gran señal. Así que felicitaciones chicos por lo que han logrado hasta ahora. Gracias, Rosana. Gracias, Agustín, Adán, Francisco y Eduardo. Un favor, vamos a tomar una fotografía, así que les pido que activen sus cámaras y que podamos reír. Ahí, Eduardo, te esperamos unos segundos, por favor. Ya. A ver, equipo, ¿me ayuda con la fotografía? A ver. 3, 2, 1. Una más, una más. 3, 2, 1. Excelente. Gracias a los panelistas y también a ti, Rosana, por la excelente moderación. Y nos estaremos viendo en un próximo espacio. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ahora seas